El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a el programa de todos ustedes, los sábados en la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y es la vinculación de los niños a los grupos armados. Un tema que puso sobre el tapete las FARC cuando anunció en La Habana que no iba a reclutar más jóvenes, sino hasta los de los 17 años en adelante, y que iba a impedir que niños y adolescentes tempranos estuvieran vinculados a este grupo armado. Una noticia que además complementó el arzobispado en Buenaventura, cuando informó que pequeños y niños por debajo incluso de los 11 y los 10 años estaban siendo reclutados por las BACRIM y que eran entrenados de una manera espantosa porque eran entrenados descuartizando gatos y perros en todo el área del puerto. Para hablar de ello tenemos al doctor Álvaro Villarraga. Álvaro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Él trabaja con el Departamento Centro de Memoria Histórica y está haciendo en este momento unas entrevistas muy especiales, ¿no? Unas entrevistas sobre todo con los que fueron antiguos protagonistas de este conflicto. Pero sobre él vamos a hablar primero del tema de los niños y de los jóvenes que participan en la guerra. Sean ustedes bienvenidos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. El reclutamiento forzado de niños, la vinculación voluntaria de niños a los grupos armados, es un tema que siempre ha estado ahí como vigente cuando se habla del conflicto armado. Todos los periodistas que hemos cubierto conflicto armado los hemos visto con las armas a estos pequeños, flaquitos y todo, pero cargados con sus armas desde muy temprana edad. Esto obviamente trae consecuencias no solo para los menores, sino en general para el país. Es por ello que el Centro de Memoria Histórica se ha encargado también de revisar y de hacer memoria sobre este hecho. Como les dije al presentar el programa, nos acompaña el doctor Álvaro Villarraga, y quien nos va a hablar sobre el tema, ¿no? Solo la pregunta inicial es, ¿los niños vinculados a la guerra son apenas los de las FARC o han sido desde hace mucho tiempo? Desafortunadamente, en la historia colombiana hay un antecedente muy amplio de vinculación de niños, recientemente niñas y niños también, en décadas recientes, quiero decir, en la guerra. Hay que advertir que incluso en todo el mundo no existieron regulaciones prontas, sino realmente tardías, para prohibir la vinculación o la utilización de niños o niñas en la guerra. Más aún, como se conoce muy bien en nuestra historia, el siglo XIX tuvo 26 conflictos armados, de ellos 9 importantes, 2 guerras civiles generalizadas, y el siglo XX fueron la mitad de ese tiempo guerra civil, sí, en 2 fases, primero liberal conservadora y luego de las guerrillas frente al Estado, y en todos esos episodios ha habido vinculación de menores. Y valga aclarar, ha habido vinculación de menores que se dio incluso en la esfera estatal, en la fuerza pública, en la policía y el ejército. Viéndolo históricamente, es muy reciente la exclusión de los menores de la fuerza pública y de las propias fuerzas militares y de la participación, por tanto, en las guerras. El desarrollo legal de prohibición data de 1999. Sí, es muy pronto, realmente es corto el...
¿no? El tiempo. Es muy corto, sí. La ley 548 prohíbe hasta 1999 y realmente es muy reciente. Inclusive a nivel mundial, aunque esto estaba ya considerado en los 4 convenios de Ginebra desde 1949, muy recién la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eso llama mucho la atención porque evidentemente pues no nos podemos, aunque nos vayamos tan atrás y todo, uno dice, bueno, que han estado al principio del siglo XX y todo, pero que hayan estado en la década del 80 y no se haya hecho nada. ¿Por qué no se hacía nada? Muchos factores, lamentablemente tradición de reclutamientos y muy prontos de personas muy jóvenes, desde todos los actores, estatales, paraestatales, contraestatales. También los contextos, una violencia en zonas campesinas de alta pobreza. Los estudios que empiezan a hacerse, especialmente en los primeros años 2000, tienen datos muy interesantes. 70% de pobreza, 10-15% de extrema pobreza, nos dan márgenes superiores al 80% de la población de la niñez en esas condiciones, maltrato familiar, maltrato en formas sociales, formas de trabajo prohibidas, proscritas internacionalmente, por ejemplo, que se emplean, para decirle a la gente. Por ejemplo, con relación a economías ilegales, con relación a trabajo forzado en condiciones absolutamente onerosas en las minas, en la misma producción agropecuaria. Existencia también de culturas absolutamente violentas en las relaciones sociales que llevan a la niñez. Castigos muy fuertes desde el ámbito familiar, desde el ámbito escolar, desde el ámbito también de las riñas y de contextos de violencia social. Todo esto hace que de manera muy fácil los niños se vinculen al conflicto armado, y ya como tú señalas, por ejemplo en los años 80 también las niñas en el conflicto armado. Es que realmente alarma que solamente hasta los años 2000, exactamente en el año 2000, con la ley 1106 se desvinculan 800 menores de las fuerzas militares y se desvincula otro tanto de la policía. ¿Cómo así? ¿Solo en qué año? En el año 2000. Porque la ley es aprobada en 1999 y solamente la fuerza pública deja de reclutar y utilizar menores de edad en el año 2000. Sí, era una tradición prácticamente. Era una tradición. Es decir, no sé por qué se asustan tanto si en el año 2000 todavía había en el ejército y en la policía había menores. Y por lo tanto, de hecho, en las guerrillas, todas ellas históricamente, FARC, ELN, EPL, M-19, estoy hablando de sus surgimientos en los años 60, pero que logran extenderse y tener presencia muy fuerte en los años 80, e igualmente los paramilitares, todos ellos han reclutado en porcentaje importante niños y niñas, y desde luego conllevando niveles de abusos y niveles de sometimiento a muchos hechos y situaciones, no solamente de los riesgos de la guerra, sino que para su edad constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Cuando usted ha investigado, ¿qué encuentra? ¿Qué ha encontrado? Por ejemplo, esos niños que en el 80 eran niños, ¿qué ha pasado con ellos 20 años después? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿A qué se dedicaron? ¿Ha podido hablar o tomar testimonios de alguno de ellos? ¿Eso representó para ellos algún golpe psicológico, alguna marca, alguna huella profunda? ¿Qué sabe? Hay casos muy diversos, desde luego. Hay situaciones y contextos muy cambiantes. Porque en el caso de las guerrillas podemos reconocer que en todo caso hay niveles de politización. Hay niveles de vinculación incluso voluntarios, de jóvenes e incluso de niños. En esa ola de politización radical, bajo el Frente Nacional, que había mucha exclusión política, bajo arbitrariedad del mismo Estado, represión violenta a movimientos sociales, hay muchos jóvenes que proceden del movimiento estudiantil. No es la excepción del ELN, que muchos de sus dirigentes fueron dirigentes estudiantiles. En esa ola de vinculación de estudiantes de izquierda con ideales revolucionarios llegan muchos jóvenes y con ellos también muchos niños, pero hay también niños campesinos. Hay también niños que llegan con otras circunstancias de pobreza, de marginalidad, o sus padres han sido víctimas, han quedado muertos, asesinados, a veces por grupos paramilitares, incluso por arbitrariedad de la fuerza
fuerza pública. En los diagnósticos se encuentran muchos matices y diversidad de ello. Ahora bien, con el correr de los tiempos, muchos de ellos participan en las guerrillas, por ejemplo. De hecho, de las 4 guerrillas que existieron históricamente, ya 2 pactaron la paz, el M-19 y el EPL, en el contexto de la Constitución de 91, y muchos de quienes retornaron a la vida civil, y de manera general esos procesos tuvieron bajas reincidencias y éxito general en la reintegración a la vida civil, y muchos regresaron ya a la civilidad, a la vida política y a la vida social. Pero queda ese costo para la sociedad, ¿no?, de que tuvieron niños vinculados a la guerra, y desde luego ello ya constituyó de por sí una forma de arbitrariedad, aún si fue voluntario. Digamos, esto hoy en día es proscrito en las normas internacionales, a pesar de que la legislación internacional es reciente, es ya de los años 90. La convención que lo prohíbe es de 1989. Exactamente, los convenios de Ginebra lo prohíben para los 15 años. Y eso lleva a que haya una franja entre los 15 y 18 años que en verdad no había prohibición internacional. Solamente hasta 1989 la Convención de Derechos de los Niños lo prohíbe para menores de 18 años. Entonces, por eso afirmo que realmente es un hecho reciente ya su proscripción a utilización. Es muy importante lo que está diciendo, porque de todas maneras la gente cree que siempre todo el reclutamiento es forzado. Y hay mucho reclutamiento, no sé qué tanto por ciento, obviamente no es forzado, es simplemente que la gente se va voluntariamente para allá, ¿o no? Es cierto, hay circunstancias muy cotidianas de maltrato intrafamiliar, de problemas familiares, inclusive de parejas, se va la pareja porque el uno se va, el otro se va, hay contextos de pobreza. Hay a veces deseos de aventura, hay muchas circunstancias, también lo hay forzado, lo han hecho las guerrillas, lo han hecho los paramilitares, lo que yo quiero decir las redadas del ejército sí, se parecen mucho a eso, y hay medidas recientes de la Corte Constitucional para referir. Pero fue más el reclutamiento forzado, ¿no le parece que fue más como en los últimos años? Es decir, porque uno iba a muchas veredas y la verdad es que los padres sacaban los niños rápidamente. Los sacaban porque les daba miedo que iba a venir la guerrilla por ellos. ¿Por qué cree que fue eso? O sea, que antes la gente se vinculaba voluntariamente en mayor número, después disminuyó eso. ¿Por qué fue este reclutamiento como forzado a lo último? Coinciden muchos estudios, incluso varios autores, con una realidad. Tanto las guerrillas se volvieron guerrillas más grandes, se da un reclutamiento masivo, y empieza a perder ese elemento de los años 60, 70, inicios de los 80, de que eran vinculaciones muy politizadas, a ser vinculaciones ya muy flexibles, incluyendo las forzosas, y muy de reclutar jóvenes e inclusive menores de edad. Entonces ese fenómeno tiende ya a generalizarse y tiende a convertirse en un fenómeno arbitrario. Ahora bien, los paramilitares, por su lado, también hicieron reclutamiento forzado, reclutamiento engañoso. Muy típico fue una forma de reclutamiento donde se le mentía al menor de edad o al joven con supuestos trabajos, y una vez llegaba ya se le tenía como rehén y se le obligaba a permanecer de manera violenta en el grupo y con entrenamientos supremamente violentos y arbitrarios que llegaban a producir víctimas. Es un porcentaje menor la vinculación de los paramilitares, la vinculación a ellos de menores de edad, incluso por una razón práctica. Los paramilitares se caracterizaron por un componente muy mercenario, y en su composición siempre buscaron, y los rezagos que tienen aún buscan, personas que ya conocen del tema militar o del tema de violencia, del manejo de armas, etcétera, y por eso son muy dados a reclutar expolicías, exmilitares, exmiembros de bandas, exguerrilleros, etcétera, o que ha pagado servicio militar, etcétera. Son muy pragmáticos en eso. Porque es una forma muy mercenaria, lo que no excluye en ciertos contextos de reclutamientos incluso masivos de niños y niñas. Incluso hubo guerras, por ejemplo la de Llano, entre dos estructuras paramilitares donde en medio de una verdadera guerra hacían reclutamientos masivos que incluían jóvenes y niños, incluso de Bogotá y de otras poblaciones y ciudades en ese momento. O sea, se dan todo ese tipo de circunstancias. Vamos a ir a un corte de comerciales y después vamos a hablar sobre el impacto que puede tener sobre un pequeño ese reclutamiento. ¿Le parece?
Perfecto. Vamos a un corte comercial. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1. Volvemos de nuevo con el doctor Álvaro Villarraga sobre el tema de los niños vinculados a los grupos ilegales. Doctor Villarraga, cuando uno ve estos pequeños que salen y los ve que entregan las armas, la pregunta es, y si ustedes lo han podido estudiar, es ¿cuál es como la peor consecuencia que puede caer sobre un niño de estos? Son muchas. Hay una alteración muy fuerte del desarrollo libre de la personalidad. O sea, son perdieron niños... su posibilidad de realizarse plenamente como niños y como jóvenes, de jugar, de interactuar, de tener acceso a lo escolar, de tener acceso a lo recreativo, de tener acceso a las amistades, etcétera. Y de manera forzada tienen que madurar y de manera grave enfrentarse a unas circunstancias de violencia. Y eso tiene repercusiones psicológicas en la formación y desde luego las secuelas son de por vida y son muy graves. ¿Usted cree que estos niños podrían reproducir la violencia? Sin duda alguna, y esto está verificado en muchos estudios. La Defensoría del Pueblo ha hecho varios estudios, varios de ellos a finales de los 90, uno muy importante en el 96, varios empezando en los años 2000. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión muestra, primero, los factores de reclutamiento y de utilización que son muy diversos, de orden familiar, de orden social, del contexto de violencias y conflicto armado, de contextos de ilegalidad. Y las consecuencias son también muy graves en muchos aspectos. Por ejemplo, secuelas del orden psicológico, del estrés postraumático nunca tratado, del no acceso a diversos derechos, y el conculcarlos como reproduce secuelas en lo familiar, en lo colectivo, reproduce también conductas violentas, etc. O sea, ¿disparan más rápido ellos? ¿Pegan más rápido? Y de hecho quedan secuelas y comportamientos propios de la guerra que muy difícilmente se desarraigan en la fase de reintegración. Entre otras secuelas de alto nivel de sectarismo en el ámbito social, de intolerancia, grandes dificultades en las mismas relaciones familiares, de parejas, en el ámbito social, etcétera, que en los niños tienen una impronta mucho más profunda que en personas mayores que lo pueden asimilar, lo pueden contextualizar y superar en un proceso de reintegración. Me preocupa cuando uno va a ciertos territorios del país, por ejemplo Magdalena Medio, donde el fenómeno de la guerra ha sido duro, ¿no? Y donde hay, por ejemplo, muchas violaciones físicas, me refiero a mujeres, a niños, disparado como delito. Y uno se pregunta, ¿quiénes son los violadores? O sea, ¿estos son, o serán estos niños, o los adolescentes, o qué habrá pasado ahí? Pero ¿hay algún estudio que nos pueda indicar qué pasa con estos niños ahí? ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Qué proponen? Porque si no vamos a quedar con un país lleno de una cantidad de adolescentes, como usted dice, que pueden disparar más rápido, ¿no? Que manejan armas, que son menos tolerantes al conflicto, que son menos, que con grandes incapacidades incluso para
pues para sostener relaciones sociales y todo. ¿Qué vamos a hacer? Pues la situación es muy grave, es que precisamente si observamos lo planteado de que el 90% de los niños y niñas que estaban en los paramilitares no estuvieron en la línea de reintegración, pues ellos, es evidente y así lo afirman muchos estudios, fueron a parar a redes delincuenciales, a economías ilegales, a los rezagos paramilitares, a los llamados al BACRIN, que técnicamente entes de control y otros llaman más grupos armados ilegales posteriores a las AUC. No es el mismo paramilitarismo, es precisamente más degradado, pero guarda muchas conductas similares. Hay ese gran defecto de no haber tenido una política pública clara y en los procesos de reintegración no haber dado un trato especial y directo a este tipo de población. Pero yo quisiera advertir, y esto desde luego es mostrar un diagnóstico muy grave, es que a pesar de esta situación tan grave que estamos mencionando, hay que tener en cuenta que la violencia asociada al conflicto armado es solamente el 15, 18, máximo 20% de acuerdo a cada año, pero oscila entre un 15 y un 20%, la violencia directa del conflicto bélico. Pero hay otra violencia que viene a ocupar un 80 a un 85%, violencia de redes delincuenciales, violencia de grupos en la ilegalidad, delincuencia común, violencia social. Y esto nos muestra un panorama en donde, si bien es gravísimo todo lo que estamos refiriendo, y tiene agravantes, porque siendo conflicto armado son hechos de guerra que son de mayor dimensión, estamos en un panorama muy amplio de violencia social, de redes delincuenciales, de espacios de ilegalidad. Y en todo ello, los niños y las niñas están sufriendo un gran deterioro de sus condiciones de vida y una gran negación del ejercicio de sus derechos. Lo que usted pinta es dramático, porque tiene razón en que mucha gente piensa que aquí el único problema es la guerrilla. Eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Que solucionado esto, se soluciona todo. Y que cuando usted dice que el 80% es simplemente lo derivado del conflicto armado, el 20, perdón. El 20, sí. Y el otro 80 es simplemente la otra violencia a la que muy pocas bolas se le para, ¿no? Entonces uno lo que se pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se van a reorganizar las, no sé, pues para empezar, todas las instituciones, a ver cómo, primero las armadas, pues las instituciones de defensa y luego las otras? ¿Qué va a pasar después? Porque el panorama es duro. Por supuesto. El futuro no es prometedor. Y la realidad es así y es cruda y lo verifican los estudios y con estos niveles de pobreza referidos, etcétera. Pero sin embargo, para no quedar en un diagnóstico de apaga y vámonos, quiero reconocer que obviamente en esto hay unos esfuerzos de tratamiento. Entre otras, es de reconocer que en la última década los márgenes de violencia social tienden a disminuir. ¿Cuánto se calcula? Porque yo creo que eso no hay cifra que se pueda aproximar realmente con mucha fidelidad. Los niños vinculados a grupos armados en general, en este momento. Primero, el estimado es un estimado, nunca podrá haber exactitud porque desde luego estamos hablando de ilegalidad, de grupos, de bandas, de grupos, etcétera. Pero el resumen de todos los estudios muestra que en las guerrillas al menos un 30% serían menores de edad. ¿Qué serían cuántos? En unos contextos urbanos pueden ser mayores, pero en los contextos rurales, donde es predominante las estructuras guerrilleras mayores, sería el 30%. Si nos atenemos a las cifras, la fuerza pública está diciendo que al menos hay unos 8.000 guerrilleros. Puede que lo subestime un poco, es propio de las lógicas de la guerra, desestimar al enemigo de guerra, pero si la guerrilla tuviera un aproximado de 10.000 personas levantadas en armas, serían de ellas serían 3.000. algo más de 3.000, lo que es muy realista, pero tengamos en cuenta que si eso corresponde a los frentes guerrilleros, las guerrillas tienen estructuras milicianas, urbanas y suburbanas, que pueden ser iguales o un tanto superiores. Es decir, que si las FARC tuviera 10.000 personas en armas en sus frentes guerrilleros, podría tener otro tanto o más, unos 12.000, en milicias y estructuras de apoyo, lo cual llevaría a reconocer al menos otros 3.000. Ya estaríamos hablando de 6.000. De algo más de 6.000 menores de edad vinculados. Sin contarlos. Contándole con el ELN, que puede ser una tercera parte menor, por tanto habrían otros 2.000, por tanto con las guerrillas habrían por lo menos unos 8.000. Pero tengamos en cuenta que los paramilitares
de manera general se desmovilizan, pero es una desmovilización parcial y es una desmovilización que llevó a pronto rearmes. Y estos grupos que subsisten ¿Todavía tienen niños? tienen un 15% de anteriores exparamilitares, que aunque es un porcentaje menor, son los jefes, son los dueños, son quienes llevan la iniciativa de reclutamiento, de ejercicio de la violencia, de ejercicio de los negocios ilegales, son los jefes. Sí. Y el grueso son jóvenes y niños. Y se calcula que al menos habría unos 6.000 integrantes de estas llamadas BACRIM por medios oficiales, llamados grupos paramilitares degradados por otras organizaciones de derechos humanos. Ellos a su vez tendrían en esos 6.000 al menos unos 2.000 o 3.000. Pero a la vez está un margen de delincuencia. Las fuentes policiales reconocen de manera importante más de 200 redes delincuenciales en el país. Y con esas más de 200 redes delincuenciales, desde luego, hay una población que puede llevar a un volumen muchísimo mayor y con ello también a otro porcentaje de niños y niñas allí vinculados. El gobierno y las instituciones, sino todos en general. Y al gobierno concretamente, el llamado es para que se ponga como una mayor atención, ¿no?, sobre esta población, ¿no le parece? Sí, y desde luego también yo quiero decir, para que no quedemos en ese diagnóstico que en verdad es desolador, tenemos también la posibilidad de ver soluciones, ¿no? Soluciones, yo creo que con sus defectos, el programa de ICBF, hay una red muy grande, interinstitucional, que tiene una sigla gigante, de prevención, atención, etcétera, con relación a niños desvinculados, con relación a prevención para que se vinculen, etcétera. Hay unos esfuerzos institucionales, hay mucha cooperación de la comunidad internacional sensible con relación a este tema, y lo digo con optimismo, como lo anunciaste al abrir el programa, pues está el anuncio de las FARC, de limitar la vinculación de menores, está el proceso de paz y a instancias del proceso de paz la posibilidad es que termine esta guerra y por esa vía se supere de raíz pues este factor de vinculación. Yo creo que la idea es que eso sea un principio de solución del problema y que por ese lado y por ese túnel nos metamos para ver si podemos de verdad evitar que los niños se sigan vinculando. Doctor Villarraga, mil gracias, muy interesante. Bueno, Patricia, muchas gracias por la invitación y esperamos que el rememorar estas problemáticas y el hablar con crudeza de estos diagnósticos siempre se enfile en aras de políticas públicas, respaldo al proceso de paz y ojalá retornar a un ambiente de superación de esta grave problemática para el caso de afectación de los derechos de los niños y las niñas. Eso esperamos todos, de verdad. Señores, se nos acabó el tiempo, hubiéramos querido quedarnos con el doctor Villarraga mucho más tiempo, pero ya volveremos con él sobre este tema. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Mil gracias. Usted está viendo Canal 1.